Qué satisfacción, qué gozo de estar frente a ustedes una vez más. He escuchado dos expresiones tradicionales muy parecidas, pero de significado completamente diferente. En la vida, todo sirve para algo y todo sirve en la vida. En la vida todo sirve para algo se refiere a que todo lo que hagamos siempre nos deja un aprendizaje. Aún en las situaciones negativas, las metas no conseguidas nos enseñan algo. Es que el ser humano espera resultados de todo de inmediato. Y a veces cuando no ve los frutos de algo que esperaba, entonces se desalienta y asume que lo que hizo no sirvió para nada. Pero la enseñanza es que todo lo que pasa en nuestra vida deja huella y hace mella en nosotros, aunque sea mínimamente. Y hay que aprender a ver el lado bueno a cada situación. Una expresión parecida es todo sirve en la vida. Esa idea ahora podría parecer anticuada y está relacionada a la importancia de no deshacernos de las cosas rápidamente sin pensar que luego nos pueden ser útiles. En efecto, ¿cuántas veces desechamos cosas y casi inmediatamente encontramos que las necesitamos y pensamos, oh, debí guardar o debí esperar un poco antes de deshacerme de esto que justo ahora necesito? Pero ocurre que bajo la idea previsora de guardar cosas, poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a acumular más y más cosas hasta convertirnos en cachivacheros. Al final, guardamos cosas que sirven muy poco y se acumulan tanto que cuando necesitamos alguna de ellas ya no la encontramos. Es decir, guardamos cosas, las cuidamos, ocupan un espacio y en su oportunidad no sirven para nada. En algunos casos, guardar y acumular cosas llega al extremo de resultar perjudicial. Por ejemplo, en Paraguay, el Servicio Nacional de Erradicación de Paludismo advirtió que debido a la costumbre de los ciudadanos de acumular cosas en el patio de sus viviendas, son potenciales criaderos de mosquitos. Al práctica da lugar a 1.700 casos sospechosos de dengue a la semana. Nosotros, igual que ellos, algún momento somos cachivacheros, guardamos la cajita de un celular porque está bonita, aunque sabemos que el celular ya no va a estar más en la cajita, va a estar en una mesa o va a estar en nuestro bolsillo, pero guardamos la cajita y nunca más la usamos, aunque no sirva para nada. Guardamos ropa que no nos queda pensando que pronto perderemos unos kilos y volveremos a usarla y nos quedará bien. O que volverá de moda, o tal vez que nuestros hijos podrán usarla, o la guardamos porque tenemos mucho cariño por esta prenda. Y hablando de cariño, guardamos cosas que nos traen recuerdos porque fueron de nuestra niñez, porque fueron un regalo especial o porque fue de una persona muy querida. A veces guardamos cosas porque nos traen recuerdos, etcétera, etcétera. Al final estas cosas acumuladas se juntan más y más y se convierten en ataduras. Otras veces guardamos cosas que algún momento nos parecieron geniales, únicas, irreemplazables, como colección de llaveros, de postales, de cartas, de revistas, de libros, etcétera. Pero con el tiempo sentimos que pierden su valor, que ya no nos interesan. Entonces aquello que apreciábamos tanto, ahora no vale para nada. O este tiempo lo vemos como basura y la basura no se guarda, la basura se bota. Pablo, en el tercer capítulo de la epístola a los filipenses, hablaba de la confianza que antes había tenido por ser circuncidado al octavo día, por ser hebreo del linaje de Israel, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible.
Pero luego vemos en el versículo 7, es decir, del tercer capítulo de la epístola a los Filipenses, que dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La experiencia de Pablo me hace pensar en todo lo que él había acumulado, aquello que para él tuvo un gran valor, lo que tenía guardado en su corazón y qué cosa finalmente esto significaba para él. A veces pienso que nuestro corazón es como un depósito. Puede ser muy grande, que permite guardar mucho, o puede ser muy pequeño, que no tenga la capacidad de contener nada. Grande y espacioso y estar lleno de cachivaches, de chatarra o de ratas, o muy pequeño y vacío. O puede ser un corazón con capacidad de crecer y que guarde cosas muy valiosas. La prédica de hoy dice: aprende a guardar las cosas en tu corazón. ¿Qué significa guardar las cosas en el corazón? Significa guardarlas en lo más profundo de tu ser, en la intimidad de tu alma, en aquel lugar donde habitan tus sentimientos, tus emociones, donde atesoras lo mejor, lo más valioso para ti. Es tu caja fuerte. Y la clave de aquella caja fuerte solamente la sabrás. La historia bíblica nos cuenta que María, la madre de Jesús, fue una mujer escogida, bienaventurada y santa, pero además nos muestra que ella guardaba las mejores cosas en su corazón. Quiero decir que de María podemos recoger grandes enseñanzas y aprender a guardar las cosas en el corazón. Por favor, acompáñenme con la lectura en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 19. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la casa de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que hablaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué guardaba y qué meditaba María en su corazón? María guardó en su corazón que el ángel Gabriel le llamó: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Pueden imaginar una mujer humilde en nuestros días escuchando semejante alabanza? ¿Cuál sería su reacción? ¿No sentiría acaso el deseo de contarle a una amiga o a una pariente o a su grupo de amigas o a todos sus familiares?
De hecho que sí. De hecho que una emoción muy grande es incontenible. Pero María guardó en su corazón. Y guardó en su corazón que había hallado gracia ante los ojos de Dios. María guardó en su corazón que concebiría un hijo que sería grande y llamado Hijo del Altísimo, que el Señor le daría el trono de David, su padre, que tendría un reino y que no iba a tener fin. ¿Qué sentiría una mujer, una persona cualquiera que escuche de la voz del ángel, serás madre, serás padre de un rey? Pero no de un rey más, no de un rey cualquiera, sino del santo ser que iba a nacer y sería llamado Hijo de Dios. Pero en su humildad ante semejante grandeza tuvo la capacidad de guardar estas cosas en su corazón. María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. También María guardó en su corazón que cuando dio a luz a su primogénito, a nuestro Señor, lo envolvió en pañales y tuvo que acostarlo en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar en el mesón para el Rey de Reyes. Y guardó en su corazón que a los reyes se les había anunciado el nacimiento del Salvador, de Cristo el Señor, y que multitud de las huestes celestiales alababan a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando el niño tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron en camino de un día y le buscaban entre los parientes, los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban. Obviamente se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué padre no se siente sorprendido, maravillado y honrado por los logros de sus hijos, por sus aciertos, por su fidelidad a Dios? Y a veces es incontenible el deseo de hacerlo público. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos 48 al 51, dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Estoy seguro que ustedes pudieron notar, hermanos, que el Evangelio de Lucas 2 veces está mencionando textualmente que María, la madre de Jesús, guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que no guardaba una cosa. Todas estas cosas, está hablando mucho más que una cosa, mucho más que pocas cosas. Todas estas cosas. Y una vez más nos preguntaremos, ¿y qué guardaba María en su corazón? Estaba guardando que ella, José y Jesús eran una familia consagrada. Estaba guardando que Jesús era obediente a Dios más que a ellos, como debe ser. Estaba guardando que su hijo tenía mucha sabiduría e inteligencia y por eso siendo niño aún podía discutir con los maestros de la ley. Estaba guardando en el corazón que Jesús se sujetaba a sus padres y esa era una forma de darles honra. Finalmente, podemos asumir que
Porque María guardaba estas cosas en su corazón, en lo más íntimo de su ser, en su alma. Entonces pudo también soportar el padecimiento y muerte de su hijo, porque sabía que aquel niño del pesebre sería luego el Mesías, el Salvador, y así como en su intimidad profunda y personal cayó el gozo de ser escogida, favorecida, bienaventurada, también pudo callar y soportar el dolor de ver a su hijo, aquel cordero sin mancha en la cruz, pagando por los pecados del mundo con su vida. Pues recordemos que Simeón, ese hombre justo y piadoso, había tenido la revelación que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y cuando ese momento llegó, movido por el Espíritu, tomó al niño en sus brazos y lo bendijo y bendijo a Dios, perdonen, en presencia de sus padres. Dice el capítulo 2, versículo 33 al 35. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, movido por el Espíritu. Es decir, por una parte, José y María estaban impresionados por las revelaciones, por la bendición a Dios de agradecimiento por el nacimiento del Mesías, pero a la vez ya sabían que tenían que atravesar luchas, contradicciones, dolor, sufrimiento. Y fue así. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Todo ese padecimiento que las madres mejor podrán entender, María supo guardar en su corazón. Ella estuvo presente en ese momento de sufrimiento, en ese momento en el que expiraba su hijo amado. Si yo preguntara, usted, amado hermano, ¿qué guarda en su corazón? Si yo me preguntara a mí mismo, ¿y qué guardo en mi corazón? ¿Qué contiene mi corazón? Dijimos que nuestro corazón es nuestra caja fuerte y que nosotros nomás sabemos la clave de esa caja fuerte. Para muchos tal vez ese corazón será como un gran almacén y tiene tantas cosas que ya ni recuerda. O tal vez es tan pequeño que no puede guardar nada. O será muy grande como el corazón de María y tiene los más grandes y valiosos tesoros. Si el corazón de una persona es como un depósito de chatarra, entonces es un corazón que contamina. Según nos enseña el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 19 y 20, dice que lo que guarda ese corazón serán los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Podemos complementar. Este será un corazón como un depósito de chatarra que guarda resentimientos, rencores, rencillas, odios, etcétera, etcétera, que obviamente no son fruto del Espíritu. Si el corazón guarda tesoros valiosos, entonces tiene asegurados los mandamientos de Dios, la misericordia y la verdad, según nos enseña el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 1 al 3. De ese corazón, dice el Salmo 19:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Pero no podemos guardar en el corazón aquello que no hemos buscado, aquello que no hemos encontrado. Si usted desea guardar la palabra de Dios, tiene que leer la palabra de Dios. Y entonces podrá guardar y atesorar esto en su corazón. Es que en el corazón guardamos lo más importante, lo que consideramos más valioso, la esencia de nuestra vida. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y también la palabra de Dios nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, si usted ha descubierto que su corazón guarda los mandamientos de Dios, que está lleno de misericordia y verdad, entonces gracias a Dios. Nos toca dar gracias a Dios. Pero también es importante recordar que cuando hablamos de guardar cosas en el corazón, estamos hablando de cuidar, asegurar, mantener discretamente estas cosas, porque son estos tesoros que no podemos perderlos y tampoco tenemos que exhibirlos. No podemos exaltarnos a nosotros mismos ni envanecernos, como lo hizo Ezequías, que mostró sus riquezas y gloria a los mensajeros de Babilonia. Hermano, guarde sus buenas obras, su ayuda al prójimo, que no sea pública. No nos exaltemos a nosotros mismos. No olvidemos que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, estos tesoros hay que guardarlos con humildad y meditar en estas cosas como lo hizo María, la Madre de Jesús, de quien necesitamos aprender. Guardemos la palabra de Dios en el corazón. Ese es el lugar de la palabra de Dios. Es verdad que lo aprendemos con el intelecto, pero lo guardamos aquí, en el corazón. Así, nuestra boca y nuestros hechos hablarán de la abundancia de ese tesoro que estamos guardando. Meditemos, hermanos, ¿cuánto lugar ocupa en mi corazón la misericordia y la verdad? ¿Qué cosas o qué sentimientos guardo en mi corazón que no me sirven y que no me ayudan, que no me edifican? Si estoy guardando estas cosas, entonces estoy con un corazón que parece ese depósito de chatarra. Necesitamos limpiar y ordenar las cosas que están en nuestro corazón. Y una vez que esté limpia, ordenada esta casa, entonces tenemos que llenarlo de la palabra de nuestro Padre, de la palabra de Dios. Y entonces guardar todo esto en nuestro corazón y meditarlo también como lo hizo María. Muchas gracias, hermanos. Muchas bendiciones.